Muy bien, hermanos. ¿Habéis hecho la tarea? ¿Habéis hecho la tarea a medias? ¿A medias qué significa? ¿Que leísteis la mitad del capítulo? La idea era leer durante toda la semana el capítulo 11 de la carta a los Hebreos. ¿Cuesta mucho leer un capítulo a la semana? No, no. De hecho, no había que leerlo una vez a la semana, sino de hecho había que leerlo cada día. ¿Sí? Entonces, si ustedes han leído ese capítulo, se habrán quedado, como yo, me imagino, sorprendidos de la riqueza y de la profundidad al mismo tiempo que contiene ese capítulo. 18 personajes diferentes se mencionan. 18 personas diferentes. Claro, evidentemente para poder entender ese capítulo, o mucho del capítulo, uno tiene que conocer bastante de la Biblia. Porque la mayoría de las cosas que se dicen ahí, las encontramos en la historia del Antiguo Testamento. Y si usted no ha leído el Antiguo Testamento, pues difícilmente se podrá enterar de muchas cosas. Pero este mes es el capítulo de las obras. Es el tema de las obras. Y las obras están muy relacionadas con nuestra fe. Y la fe está muy relacionada con las obras. Para recordar algunas cosas que yo he dicho aquí, la fe sin obras está muerta. ¿De qué sirve que usted tenga mucha fe si luego no la usa? ¿De qué sirve que tenga una gran fe y un gran conocimiento del Señor y de su palabra si luego usted no actúa en consecuencia? ¿De qué le sirve tanta fe? ¿Para qué la quiere? ¿Para qué la quiere? La fe sin obras está totalmente muerta. Las obras que hacemos, ya lo hemos dicho en muchas ocasiones, no las hacemos para ganar la salvación. La salvación usted ni yo no la podemos comprar jamás. La salvación la obtuvo por los méritos de nuestro Señor Jesucristo muriendo en la cruz, derramando su sangre. Y Él nos da la salvación por gracia, por medio de la fe. Dice, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Pero una vez que ya nos hemos convertido, una vez que ya hemos puesto nuestra vida en las manos del Señor, se tiene que notar a la hora de hablar, a la hora de reaccionar, en lo que hacemos, en lo que decidimos, en lo que pensamos, etcétera. Todo tiene que estar, ¿verdad?, impregnado de esa fe, y es la que nos ayuda a movernos, a tomar decisiones, a cambiar nuestra forma de ver la vida, etcétera, etcétera. Ahora, si vamos al capítulo 11 del libro de Hebreos, y le pido por favor que vayan ya, ustedes van a encontrar que el capítulo 11 de Hebreos, cuyo tema central, como bien saben, es el tema de la fe, empieza dándonos una pequeña definición de lo que es la fe. Y aparecen dos sustantivos, el sustantivo certeza y el sustantivo convicción. Leamos el versículo 1. Dice, la fe es pues la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Quiero volver a leer otra vez este versículo. Presta atención. La fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Los seres humanos creemos en millones de cosas que nunca hemos visto y probablemente nunca veamos. Así que no es una excusa el no ver a Dios para no creer en Él. Repito, hay muchas, millones de cosas en las cuales creemos, sin ninguna duda, y nunca hemos visto. Luego, el no ver no es excusa para no creer. Si solamente creyéramos en las cosas que vemos, pues imagínense los ciegos. Imagínense los que nacen sin ver absolutamente nada. No podrían creer en nada. Porque si el principio es ver para creer, el ciego que no ve no podría creer. Por lo tanto, el no ver una cosa no es una excusa, repito, para no creer en ella. Algunos dirán, bueno, pero hay cosas que no vemos, pero se pueden demostrar que existen, efectivamente. Precisamente uso este argumento para dirigirme a todos ustedes y decirles que la fe de los cristianos no es una fe ciega, porque nosotros podemos demostrar las cosas en las cuales creemos. Por eso no está bien el decir que tenemos una fe ciega, porque la fe no es ciega. Hay un ingrediente que es indispensable para tener una fe sana. ¿Se acuerdan cuando estuvimos hablando de la fe sana? Porque hay muchos tipos de fe. Hay gente que tiene, como dijimos en su día, una fe muy extraña, una fe rara, una fe mística. Pero la fe del creyente, la fe del cristiano, del hijo y de la hija de Dios, es una fe sana, es una fe que no es ciega, no es una fe basada en mitos, no es una fe basada en emociones,
en sentimientos, en producto de la imaginación, sino que hay un ingrediente que alimenta la fe sana, y ese ingrediente es fundamentalmente el conocimiento. Cuanto más conocimiento tenga usted del Señor y de su palabra, mayor y mejor, de mejor calidad será su fe. Cuanto menos conozca usted a Dios y cuanto menos conozca usted de su palabra, su fe será de peor calidad. Porque lo que le da sustento, lo que le da base, lo que le da calidad a nuestra fe es el conocimiento y también, como no, la experiencia. Pero por encima de todo, el conocimiento. Vamos a poner ahí en la pantalla para que podamos leer la definición de la palabra certeza, porque aparece en el versículo 1 y queremos saber lo que esa palabra significa. Ahí la tenemos. La palabra certeza significa conocimiento seguro, claro y evidente que se tiene de algo sin ninguna duda. Es una creencia firme, fuera, no fuerza, fuera de toda duda. La duda es el cáncer que mata la fe. Donde hay duda, no hay fe. Y donde hay fe, no puede haber dudas. Por eso repito, la certeza es conocer a ciencia cierta, con una seguridad absoluta, clara y evidente, sin ningún género de dudas. La palabra convicción, que es un sustantivo, casi diríamos que es un sinónimo de la palabra anteriormente leída, es conocimiento seguro y claro y evidente, seguridad que tiene una persona de la verdad o certeza de lo que piensa o siente. Es una creencia firme, fuera de toda duda. Usted está firme, usted cree que Dios existe, usted cree que lo que la Biblia dice es verdad, porque el conocimiento es lo que hace que su fe sea una fe a prueba de bombas, una fe que supera la prueba, una fe que supera la duda, una fe que supera cualquier ataque interno o externo que usted a lo largo de su vida y de su trayectoria con el Señor pueda experimentar o recibir. Por lo tanto, si usted no tiene certeza y convicción de sus creencias, difícilmente usted tendrá una fe a prueba de pruebas. Por lo tanto, amados hermanos, partimos de la base de que la fe no puede estar basada única y exclusivamente en una experiencia personal, que es muy importante y es necesario el tenerla, por supuesto que sí. Pero por encima de cualquier experiencia, sensación, visión, sueño, sentimiento, emoción, etcétera, está la palabra de Dios, porque no es una fe fanática, no es una fe que nos ciega y nos impide ver la realidad de las cosas, sino al contrario. La fe nos ayuda a no creer en tonterías. La fe nos ayuda a superar tradiciones que han estado por siglos y siglos impidiéndole a la gente tener una fe genuina en el Señor. Hay pueblos en este país, aquí en España, en este país donde vivimos, que por encima de la fe y de lo que dice la palabra de Dios está la tradición. En otras palabras, la tradición manda. Y cuando le preguntas a muchas personas de este país, ¿y ustedes por qué hacen eso? ¿Y por qué practican tal cosa? ¿Y por qué hacen esto con estos animales? ¿Y por qué hacen esta festividad? Te dicen, por la tradición. Es una tradición ancestral que ha pasado de padres a hijos, de generación en generación, y como es la tradición, hay que hacerlo, aunque sea un disparate, aunque sea una locura, pero la tradición es la que manda. En la vida del creyente no hay tradición que mande. En la vida de cualquier hijo de Dios, lo que tiene que ser la base y el fundamento sólido que le da consistencia a todo el resto de nuestra vida es la palabra de Dios, el conocimiento fidedigno de la palabra de nuestro Dios. ¿Cuántos dicen amén? En otras palabras, racionalmente hay que creer en Dios, no fanáticamente. La Biblia dice en el libro de Romanos, concretamente en el capítulo 12, que la fe del creyente está basada también en la razón. Él es nuestro culto racional, dice la Biblia. Creemos en cosas que se pueden demostrar, porque si no se pueden demostrar, ¿cómo voy a creer en algo que no se puede demostrar? No somos locos. Yo creo en Dios porque puedo demostrar que Dios existe. Yo creo en la Biblia porque puedo demostrar que la Biblia es la palabra de Dios. Por eso no creo en el Corán como palabra de Dios, porque nadie me puede comprobar, nadie me puede demostrar que el Corán es la palabra de Dios. Por eso no creo en las imágenes, porque nadie me puede demostrar que esa es la forma como Dios quiere que se le adore y como quiere que un ser humano se le acerque a Él. Por eso no creo en tantas tradiciones y costumbres populares
que están tremendamente arraigadas en la cultura de los pueblos, porque son simplemente eso, culturas, mitos, leyendas, tradiciones, pero que no tienen ninguna base y no tienen ningún fundamento bíblico. Pero lo que nosotros creemos, absolutamente todo lo que nosotros creemos, se puede demostrar. Y por eso nuestra fe no es una fe ciega, ni loca, ni fanática, sino es una fe robusta y una fe razonal. ¿Cuántos dicen amén? Ahora bien, todo lo que nosotros creemos hasta el día de hoy nos ha llegado de la boca de otras personas. No nos levantamos una mañana y de repente comenzamos a creer en Dios, a leer la Biblia y a descartar una serie, como acabo de decir, de tradiciones y de costumbres, porque simplemente nos levantamos por la mañana y entró un rayo de luz por la ventana que nos aclaró todas las dudas y todas las interrogantes. No, no es nuestro caso, no ha sido nuestra experiencia. Prácticamente en todo cuanto nosotros creemos y practicamos hoy en día nos ha llegado por transmisión fundamentalmente oral. Porque otra persona nos habló del Señor y a esa persona le habló una persona y así es como los eslabones de una cadena. Ahora, lo que nos ha llegado a nosotros como palabra de Dios, lo que nos ha llegado a nosotros acerca de la vida de Cristo y de sus milagros, de su muerte, de su resurrección, etcétera, etcétera, goza de credibilidad. Es decir, nos podemos fiar que lo que nos han predicado y lo que nos han dicho las gentes a lo largo de los 2000 años de historia de la iglesia es verdad. ¿Te has preguntado alguna vez si lo que leemos en la Biblia realmente era así o no era realmente como nos han dicho? ¿Cuánto tiempo ha pasado? ¿Cuántas generaciones han pasado desde la época de Jesús hasta hoy en día? Déjenme que les dé un pequeño dato. Cuando usted comienza a leer el Evangelio según San Mateo, usted se encuentra que en el capítulo 1 hay un enorme árbol genealógico de los antepasados del Señor Jesucristo. ¿Sí o no? Fulanito engendró a fulanito y fulanito engendró a tal. Y usted va retrocediendo en el tiempo y usted llega al principio de ese árbol genealógico que demuestra que Cristo era descendiente de la casa del rey David, por consiguiente de la tribu de Judá. Dice que desde Abraham hasta Cristo pasaron 42 generaciones. Ahora, muchos de los que están aquí, o algunos de los que están aquí, cuando leen, por ejemplo, un libro de arqueología, o los que están estudiando en institutos y universidades, muchas veces se te dan datos y se te dan fechas realmente que te dejan con la boca abierta, pero nadie los pone en tela de juicio. Por ejemplo, cuando se descubre un fósil, un hueso o algo por ahí, te dicen, esto tiene 10 millones de años. Y a veces tengo la sensación que cuanto más millones de años tenga, como que más fe hay que tener en eso. Y te dicen, no, este dinosaurio vivió hace 250 millones de años. Y nadie cuestiona la barbaridad de millones que le ponen, la cantidad de ceros que le añaden a la derecha a esa cifra. Sin embargo, si yo les dijera que desde Cristo hasta hoy en día han pasado simplemente 50 generaciones, si ponemos que una generación, según la Biblia, duran 40 años, 50 por 40 son 2000. Es decir, tenemos que creer que ese hueso, que ese dinosaurio, que esa piedra o lo que sea, tiene 100 millones de años y nadie puede decir ni mu, porque lo ha dicho el señor fulano de tal. Pero si yo os digo que de aquellas personas que vieron, hablaron y caminaron y palparon y reconocieron al Señor, simplemente han pasado 50 generaciones, que no es nada, 2000 años, todo el mundo se pone como en guardia. ¿Cómo es posible que no haya ningún problema a la hora de aceptar millones de años para una cosa y todo tipo de objeciones y de problemas y de trabas se ponen cuando hablamos de que desde Cristo hasta nosotros hoy en día han pasado aproximadamente 50 generaciones o 2000 años? ¿Por qué? Porque hablamos de Cristo. Y cada vez que se menciona o se habla de Cristo, automáticamente la gente se pone en guardia. Nadie se pone en guardia cuando te dicen que este hueso tiene 200 millones de años. Nadie. 200 millones de años, perfecto. Pero todo el mundo o mucha gente cuando hablas de Cristo y de la credibilidad de la Biblia y de la credibilidad de los manuscritos de la Escritura y de la antigüedad y del tiempo, se ponen en guardia. Pues déjenme decirles algo. Hay mucho más base para creer en las personas que vieron, caminaron y oyeron y aprendieron directamente de los labios de Cristo que para creer que ese hueso tiene 250 millones de años. Porque los sistemas de datación de las cosas, de los huesos, de las piedras, etcétera, muchas veces falla. De hecho, se han aplicado
sistemas de medición sobre animales que están vivos, como por ejemplo el carbono 14 o la radiación que queda en una piedra, en algo cuando pasa el tiempo, y han dado que tiene millones de años y el animal estaba vivo y no se había muerto. Sin embargo, las personas que le conocieron gozan de toda nuestra credibilidad y de todo nuestro respeto, porque fueron testigos oculares del hecho que marcó un antes y un después en la historia de la humanidad. Sabemos cómo se llamaban, dónde vivían. Podemos hasta el día de hoy visitar los lugares donde vivieron, donde caminaron, donde predicaron, donde fueron torturados, donde fueron encarcelados, etcétera, etcétera. Incluso, fijaros qué interesante esto, los que le perseguían, es decir, los peores enemigos, utilizando la literatura, hablaron y todos sus enemigos coinciden que lo que ellos decían es lo que había ocurrido, pero que no querían aceptarlo. Tenemos muchas cartas y manuscritos de personas ateas, de personas que eran enemigos del cristianismo, que escribían y decían es que están empeñados en decir que su Dios, que su Señor, que su Mesías murió en una cruz y que dicen todos que resucitó al tercer día. No había ningún tipo de dudas entre ellos, sino que estaban unidos, y podemos decir que no solamente por lo que dijeron y por lo que escribieron, sino que la arqueología, la literatura y la historia nos permiten a nosotros los cristianos hoy en día afirmar con toda certeza y convicción que todo cuanto nosotros creemos hoy en día no es producto de la imaginación ni de una locura, sino que tenemos una fe basada en un conocimiento certero de que la palabra de Dios está a prueba de bombas. Si alguien aquí ha cuestionado la Biblia, permíteme decirte que antes que tú ha habido millones de personas que han criticado y han dicho todo tipo de barbaridades en contra de la Biblia. Y muchos de los que comenzaron a meterse en contra de la Biblia y a investigar y a estudiar y a profundizar, porque la fe no impide investigar, la fe no impide, ¿verdad?, el razonar, el preguntar, el indagar, no, en absoluto. Es una fe racional. Él es nuestro culto racional, repito. Muchas de esas personas terminaron convirtiéndose y dándose cuenta de que era dura cosa es dar cosas contra el aguijón y mejor es convertirse a Cristo que ponerse a Cristo en su contra. Por lo tanto, queridos hermanos y amigos, tenemos una fe a prueba de bombas. ¿Cuántos dicen amén? Pero esa fe y ese conocimiento nos tiene que llevar a la acción. Porque entonces, ¿para qué nos sirve a nosotros todo lo que estamos escuchando esta noche? Simplemente para presumir y decir, wow, tenemos una fe a prueba de bombas. Tenemos una Biblia que es una pasada, un libro matemáticamente perfecto. No, hermano, no simplemente es para que presumamos de que tenemos un Dios poderoso, sino para llevarnos a una vida práctica, para llevarnos a la acción y para que todo lo que hagamos después de haber reconocido a Él afecte todas las áreas de nuestra vida. Lo familiar, lo psicológico, lo mental, lo económico, absolutamente todas las áreas de la vida tienen que estar impregnadas por la fe que tenemos. Ahora bien, esa palabra tan usada en el libro de Hebreos capítulo 11, la fe, la palabra emuná del hebreo, es una palabra que también tiene otras traducciones, no solamente fe, sino que también se puede traducir por lealtad y por confianza. La misma palabra. ¿Por qué? Porque no hay ninguna garantía que cuando una persona conozca la verdad va a hacer caso y obediencia a la verdad. No hay ninguna garantía. De hecho, hay personas que saben perfectamente que están haciendo algo mal, que les puede causar la muerte, lo saben y lo siguen haciendo. Luego, no hay ninguna garantía que cuando una persona se exponga y conozca la verdad, diga, Señor, perdóname, tú tienes la verdad. Sino puede ser, y no es la primera ni la última vez, que una persona que conoce la palabra, que conoce la verdad, que ha entendido el Evangelio, viva de espaldas al Evangelio. No es la primera vez. Por lo tanto, cuando hablamos de fe, tenemos que preguntarnos, ¿vamos a ser obedientes a lo que aprendemos? ¿Vamos a ser coherentes con nuestra fe? ¿Cómo demuestro que soy obediente y coherente con la fe que tengo? A través de las acciones que hago. Porque si mis acciones contradicen a la fe que digo tener, mi fe probablemente no es una fe sana, sino es una fe muy particular, muy personal, donde yo pongo las reglas en vez de someterme, como tengo que hacer, a las reglas y a los principios de nuestro Dios. ¿Cuántos dicen amén? Dígale al que está a su lado, nuestra fe no es ciega. Nuestra fe es una fe racional, basada en el conocimiento. Aleluya. Ahora, algunas personas dicen, yo soy hombre de ciencia, más que de fe. Bien. Dicho sea de paso, la palabra ciencia o conocimiento está en la Biblia. Es un don. La Biblia dice que hay un don que es el don de ciencia. No voy a hablar del tema ese ahora, pero
El Señor en ningún momento está en contra del conocimiento, en absoluto. El Señor Jesucristo una vez le dijo a unos, ustedes hacen las cosas mal porque no conocen, porque no tienen conocimiento de las Escrituras. Y por eso no conocen el mover de Dios. Por eso cuestionan los milagros. Por eso cuando yo sano a una persona, dudan de que esa persona verdaderamente estuvo enferma. ¿Se acuerdan, por ejemplo, en Juan? En el Evangelio según San Juan, capítulo 9, dice que el Señor sanó a una persona que era ciega de nacimiento. No que había perdido la vista, sino que fue ciego desde el vientre de su madre hasta que el Señor lo sanó. Juan capítulo 9. Y cuando fue sanado, llamaron a sus padres porque los judíos decían, mientes, tú nunca fuiste ciego. Y entonces vinieron los padres y dijeron, nuestro hijo nació ciego. Pero no nos preguntéis a nosotros, sino preguntadle a él porque ya tiene edad, porque dice la Biblia que tenía 40 años. Cuando una persona no conoce al Señor ni conoce su palabra, puede llegar a cuestionar todo. Por eso hay personas que cuando tú le abres tu corazón y le cuentas tu testimonio, se rebelan, te llevan la contraria, se burlan de ti, porque no conocen a Dios. Porque hay una regla elemental del reino de Dios que dice que el que es de Dios te va a oír y el que no es de Dios no te va a oír. En esto conocemos quiénes son de Dios y quiénes no son de Dios, lo dice la Biblia. Entonces, cuando una persona se goza en lo que le estás contando, algo que Dios ha hecho en tu vida, un milagro, una respuesta a una oración o lo que sea, puedes tener la completa seguridad de que esa persona se goza porque cree y tiene la misma fe y conocimiento que tú tienes. Pero cuando a una persona le dice, yo tenía cáncer y Dios me ha sanado, y se burla y cuestiona el poder de Dios, es porque no conoce ni a Dios ni a su palabra. Porque si conociera a Dios y a su palabra, diría, gloria a Dios, ¿cómo no te va a sanar el Señor de cáncer si Él es el Señor todopoderoso? ¿Cuántos dicen amén? Pero cuando el Dios de esa persona no es un Dios todopoderoso, ¿cómo te va a sanar a ti Dios de esa enfermedad o de cualquier otro problema? ¿Te das cuenta? Así que la ciencia te lleva hasta la frontera, te permite conocer cosas, pero no te permite entender las cosas. Por eso hay gente de ciencia que conoce, pero no entiende. Sin embargo, si vamos a Hebreos capítulo 11, en el versículo 3, fíjate, porque yo una de las razones por las cuales le pedí que ustedes estudiaran y leyeran el capítulo 11 de Hebreos es para que se dieran cuenta la cantidad de cosas que se pueden hacer en la vida cuando una persona tiene fe en Dios. Y dice en el versículo 3, por la fe entendemos. Ay, amigo, no solamente conocemos. Yo para conocer muchas cosas no necesito tener fe. Pero para entender muchas cosas tengo que tener fe, porque el conocimiento no me lleva al entendimiento. Me da una información con la cual puedo incluso estar en contra. Pero dice que por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios. De modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Luego lo visible viene de lo invisible. Ahora, el día que Dios diseñó y creó el universo, no habían testigos. No había ningún notario tomando nota. No había nadie que pueda decir, yo estuve allí y efectivamente fue así. Yo lo vi cuando le dijo a la nada, sea la luz, y la luz apareció de la nada. No hay testigos, ni siquiera uno. Y entonces es cuando tenemos que recurrir al documento oficial donde Dios da testimonio de sí mismo. Y ese documento oficial que Dios utiliza para dar testimonio de sí mismo es su palabra. Lo que Él pensó se materializó cuando lo dijo. Pero si Dios simplemente hubiera dicho, sea la luz o sea tal y cual otra cosa, y esa palabra, esa orden, ese mandato no se hubiera escrito, ¿cómo sabríamos tú y yo que Dios creó el universo con el poder de su palabra sin tener ningún tipo de materia prima en la mano? Hermanos, para hacer este púlpito hizo falta un material llamado metacrilato. Para construir o hacer esta plataforma se necesitó madera. Para construir este edificio hizo falta cemento, arena, etcétera, etcétera. Pero Dios no necesitó materia prima para crear el universo, sino que lo único que entre comillas utilizó o usó el Señor fue el poder de su palabra. Y esa declaración, esas 6 veces que Dios da órdenes a la nada, las tenemos registradas en el único documento oficial que atestigua y da fe que lo que Dios hizo
se cumplió. Y ese documento, gracias al Señor, lo tenemos aquí en la mano. Y se llama la Biblia, la palabra de Dios. ¿Qué es lo que puede presentar el hombre como contraargumento? Teorías. Teorías no demostrables. Opiniones, especulaciones, hipótesis. Y hay 10 o 12 opiniones diferentes acerca del origen de todo esto. Por ejemplo, ya Aristóteles, el famoso filósofo griego, decía que la creación es eterna, que siempre ha existido. El sol siempre ha existido, la luna siempre ha existido, la tierra, el universo siempre ha existido. Pero sin embargo eso no es verdad. Todo lo que vemos tuvo un inicio, tuvo un comienzo. Y todo comenzó con una orden, con un mandato de la boca de nuestro Dios. Y el documento, repito, que da fe de que efectivamente eso fue así, está en su palabra. Dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. La Biblia no se escribió para convencer a nadie de nada. La Biblia no es un libro cuyo objetivo fundamental es convencer al inconverso de que existe Dios. Ese no es el objetivo de la Biblia. El objetivo de la Biblia no es demostrar que Dios existe. El objetivo de la Biblia no es ese. La Biblia ya desde el principio comienza mencionando a Dios en primera persona. Dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. Y ya lo da por hecho. Incluso la misma Biblia dice que el necio dice en su corazón que Dios no existe. El necio. Porque hay que ser necio. Y yo me remito a la palabra de la Biblia. Hay que ser un necio para decir que Dios no existe. El día que a mí me demuestren que Dios no existe, ese día nos sentaremos y hablamos. Pero de momento no he encontrado en todos los años que tengo a nadie que sea capaz de demostrarme que Dios no existe. Algunos me dicen, demuéstrame tú que tu Dios existe. Digo, no, vamos a hacerlo al revés. Empieza tú. Empieza tú. Ustedes son mayoría, ¿no? Los que dicen que Dios no existe, pues presentadme argumentos para demostrar que Dios no existe. Y nadie te va a poder demostrar que Dios no existe, absolutamente nadie. Ahora bien, las dos palabras que aparecen ahí en el versículo 1, certeza y convicción, todos ustedes saben que la Biblia se escribió fundamentalmente en dos idiomas. El Antiguo Testamento se escribió en la lengua sagrada, el hebreo, y el Nuevo Testamento se escribió en el idioma culto de la época, que era el griego, ¿vale? Los manuscritos de los cuales se ha traducido el Nuevo Testamento a todas las lenguas que existen hoy en día son de origen griego. Las dos palabras que aparecen ahí en el versículo 1, griegas, para hablar acerca de certeza y convicción, una de ellas es la palabra hupostasis. Permítame llevarles al capítulo 1 de Hebreos, versículo 3. Estamos en Hebreos capítulo 1, versículo 3, donde dice lo siguiente. El cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, esa es la palabra que les acabo de mencionar, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación o la limpieza de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Una cosa es que yo diga la palabra agua, que todo el mundo la conoce, y otra cosa es cuando tomamos ese elemento que todo el mundo conocemos y sin el cual es imposible la vida, y lo analizamos químicamente. Hay una fórmula que define al agua, como hay una fórmula para definir todo cuanto existe y que tiene materia, que tiene masa. Y la fórmula del agua es H2O, hidrógeno y oxígeno. El hidrógeno es energía. Por eso cuando bebes agua, no solamente calmas la sed, oxigenas tu cuerpo, oxigenas tu sangre, sino que además te mete oxígeno en tus venas, hidrógeno. Y el hidrógeno en grandes cantidades es una bomba. Hay bombas de hidrógeno, mucho más potente que la bomba atómica. El hidrógeno es capaz de mover toneladas y toneladas y cosas que no te puedes ni imaginar. En una pequeña cantidad, si fuera más nos mataría, si fuera menos no serviría para nada, pero con esa fórmula H2O, dos moléculas de hidrógeno y un oxígeno, sobrevivimos y gracias al Señor por ese elemento tan maravilloso. Y dicho sea de paso, 3/4 partes de nuestro cuerpo es agua y solamente una parte es materia. Ahora bien, la Biblia nos dice que la esencia de Dios es, por ejemplo, el amor. La esencia de Dios es el amor. Nosotros podemos decir, yo tengo amor, yo tengo paciencia, yo tengo paz,
yo tengo conocimiento, yo tengo tal y tal otra cosa. Pero hablando con propiedad, Dios no tiene nada. Dios es. Dios no tiene amor. Dios es amor. Dios no tiene paz. Dios es la paz personificada. Por eso el Señor Jesucristo le dijo a sus discípulos, mi paz os doy, porque yo soy el príncipe de paz. ¿Cuántos dicen amén? La paz que yo tengo, Él me la dio, pero la paz que Él tiene, ¿quién se la dio? Nadie, porque a Él nadie le da y nadie le quita, porque la esencia de Dios es paz, es amor y todo lo que podamos añadir en esta tarde cada uno de nosotros. Por eso yo creo que tenemos muchas veces que pensar cuando decimos ciertas y determinadas cosas. Y les voy a poner un ejemplo para que veáis. ¿Cuántos creyentes tú le habrás oído decir en algún momento determinado, la fe viene por oír y por oír la palabra de Dios? ¿Habéis oído alguna vez a algún hermano, o a lo mejor tú mismo has dicho alguna vez, la fe viene por oír y por oír la palabra de Dios? ¿Sí o no? Pues os habéis equivocado totalmente. Porque eso no dice la Biblia. No me diga, hermano, no, perdone. La Biblia no dice que la fe viene por el oír. Eso no dice la Biblia. Compruébelo. ¿Dónde está eso? Romanos 10:17. ¿Me lo puedes poner? Romanos 10:17. Vamos a leer el versículo como lo que dice, no como lo que yo creo que dice. Porque cuando mencionamos mal la palabra de Dios, podemos estar esperando una falsa promesa, creyendo en una falsa expectativa o declarando algo incorrecto. Si ustedes leen el versículo Romanos 10:17, la palabra viene, el verbo venir, no aparece por ninguna parte. ¿Lo leemos juntos? Ahí lo tenéis. Así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. ¿Dónde dice la fe viene? Yo no lo veo por ningún lado. ¿Usted lo ve? A ver si yo veo bien. Déjame quitarme las gafas. No, pues no veo nada, ¿eh? No lo veo. La fe es. Ay, amigo. Jesús tenía fe cuando oraba por los ciegos, cuando resucitaba a los muertos, cuando limpiaba a los leprosos, cuando multiplicaba los panes y los peces, cuando caminaba por encima de las aguas, cuando reprendía a los demonios. ¿Jesús tenía fe? No. Jesús es fe. Porque si tiene, es porque alguien se la tuvo que dar. Todo lo que uno tiene es porque o lo has comprado, o te lo han regalado, o alguien te lo ha dado. Pero cuando uno es, por eso en hebreo el verbo tener no existe. ¿Sabían eso? Se declina una palabra, se declina una letra, la letra Shin. No existe el yo tengo, tú tienes, él tendrá, nosotros tenemos. No, se declina una palabra porque el tener no existe. Aquí el único que tiene, pero más que tener, el único que es y que da es nuestro Señor Jesucristo, es nuestro Dios. Y quiero decirles que en ese texto de Romanos 10:17, en todos los manuscritos no aparece la palabra Dios. En todos los manuscritos que existen hoy en día, que se han utilizado para traducir ese versículo al castellano, al alemán, al inglés, al chino, al japonés, etcétera, etcétera. En todos los manuscritos del mundo aparece la palabra Cristo. Ponlo otra vez. Así que la fe, dice, es por el oír y por oír la palabra de Cristo. Eso dice en el griego original. No hay ningún manuscrito donde aparezca la palabra Dios. Pero bueno, es que Dios es Cristo, ¿no? ¿Y Cristo es Dios o no? Pero para hablar con propiedad, los manuscritos dicen Cristo. Es decir, la fe está basada en un conocimiento, en una certeza y en una convicción que me cambia la vida radicalmente. Pero ¿cómo se alimenta ese conocimiento? ¿Cómo engorda, permítame la expresión, esa fe? ¿Cómo crece? ¿Cómo se extiende esa fe? Por oír directamente de aquel que es la fe personificada, es decir, por la comunión, por la relación diaria, permanente y constante con mi Señor, con mi Dios, es como mi fe se mantiene firme y crece y aumenta y se extiende. ¿Cuántos dicen amén? Si usted no tiene comunión con Dios, ¿con quién tiene comunión? Si usted no tiene una relación íntima, privada y diaria con el Señor, ¿con quién la tiene? Es más, cuando una persona mengua en su relación con Dios, los primeros que se dan cuenta son los que viven contigo. Si no, pregúntale a tu mujer, pregúntale a tu marido, a tu madre, a tu padre, a tu hijo. En el momento en el que tu comunión con el Señor mengua,
En el momento en el que tu comunión con Dios no es como tiene que ser, comienza a brotar la antigua naturaleza. Comienza a despertarse el gigante dormido. El gigante que pensabas que habías vencido, pero que simplemente lo has tenido dormido durante tiempo, comienza otra vez a despertarse y a hacer de las suyas. Por eso, lo mejor que podemos hacer en nuestra vida es mantenernos bien cerca, en comunión diaria y permanente con nuestro Dios, con nuestro Señor Jesucristo, para que nuestra fe no mengue, sino que nuestra fe sea una fe viva, una fe sana, una fe robusta, y podamos ir de victoria en victoria y de gloria en gloria y de bendición en bendición en el nombre del Señor. Porque la fe, queridos hermanos, sí está basada en el conocimiento, pero ¿en el conocimiento de qué o de quién? En el conocimiento de mi Dios y en el conocimiento de la palabra de mi Dios. Amén. Ahora, voy a explicarles algo referente a esta palabra hupostasis, que es la palabra que aparece